El video de esta ocasión es de aquella chica rusa que ya tenemos bastante identificada, que está viviendo actualmente en Paraguay y va a contar un resumen de su experiencia en ese país. Este video me lo enviaron como sugerencia en Telegram, pero también me salió en mi feed y la verdad es que yo ya lo tenía anotado, pero cuando me lo enviaron en Telegram dije yo, bueno, ya coincidimos en lo que queremos reaccionar, entonces decidí traerlo. Por supuesto, el video original yo siempre se los dejo en la descripción para que vayan a apoyar a la chica en su contenido original. Ahora si me quieren acompañar, pues vayan dejando su like, revísense que estén suscritos, si están en la televisión le dan para arriba y ahí sale y veamos cuál fue su experiencia de esta amiga rusa después de un año en Paraguay. Pasó exactamente un año desde que vivo en Paraguay cuando les decía a mis amigos en Rusia que me iba a mudar a Paraguay. Casi nadie sabía dónde quedaba y creo que todavía nadie entiende dónde está. Todos piensan que estoy en Uruguay, pero siento que es una historia normal. Eso también pasa cuando dicen, es que me voy a ir para Guatemala. ¿Y dónde está Guatemala? Entendible, no somos países tan famosos. Es más, en el otro lado del mundo, creo que Latinoamérica para todos es México y ya. Incluso algunos creen que América es Estados Unidos y ya, imagínense. Esta situación, pero ahora este lugar se convirtió a mi hogar. Y hoy te voy a contar cómo es vivir un año en Paraguay a los ojos de una rusa. ¿Por qué me mudé? Yo no planeaba venir específicamente a Paraguay. En realidad, planeaba ir a Argentina a estudiar. Era mi sueño durante un año. Eso he escuchado que es lo que pasa en varias ocasiones, donde dicen, es que mi plan era irme a Argentina, mi plan era irme a Colombia, mi plan era irme a Chile. Al final de cuentas, por alguna razón, decidieron darle una oportunidad a Paraguay y nunca más se fueron. Entero. Pero después, cuando la situación en Argentina empeoró, yo dije, opa, no, ¿qué es Paraguay? Y empecé a investigar y ya nada pudo detenerme. Me enamoré de la idea de Paraguay y dejé de pensar en cualquier otro lugar. Aunque hay un comentario que me llegó hace unos días que en lo personal yo tengo que aceptar que sí me gustó mucho ese comentario. Fue uno de los amigos a los que reaccionamos que se fue a vivir a Paraguay y su comentario lo voy a buscar, si lo encuentro se los pongo por ahí para que lo vean textualmente, pero más o menos decía: antes de yo mudarme a Paraguay vi varios de tus videos, lo que me hace sentir muy bien. Yo sé que yo no tengo la oportunidad en este momento, la situación económica no está para que yo vaya a Paraguay, pero que otras personas se animen, se alienten y les interese Paraguay gracias a los videos que hacemos aquí, para mí es un gran logro, porque creo que Paraguay se merece todo lo bonito que le pueda pasar, al menos es lo que yo pienso. Que por cierto hay un video que le fue bastante bien en visitas, que creo que ya tiene como 30,000 visitas. Económicamente ya sabemos que el tema de la monetización en Paraguay no es tan buena, pero pues no hacemos esto nada más por plata, aquí también lo hacemos por cariño y estoy seguro que ella piensa lo mismo, porque seguramente esos videos los hace por cariño más que por otra cosa. Sabes que la información sobre este país es muy poca, de verdad muy poca, y es difícil encontrar datos sobre vas a vivir, qué vas a comer, por ejemplo, pero yo encontré todo. Y claro, empecé a grabar videos sobre Paraguay porque es un país sorprendente y quiero mostrar todo lo que está relacionado con él. Y si quieres apoyarme, puedes suscribirte a este canal y yo te voy a mostrar todo. ¿Y por qué me mudé? Porque quería tranquilidad, es primero, quería sol, quería comer rico, quería que la gente en la calle me sonría. Caso pude mucho, pero si vives en Rusia, sí, eso es pedir mucho. Además, con el conflicto con cierto país, decisión estaba tomada. Los documentos casi listos, la maleta también, y ya no había camino de vuelta. ¡No! Mis primeras impresiones. Primero que acuerdo es que en el avión con mi hermano estábamos tomando Coca-Cola. Escrito en Rusia no hay Coca-Cola, es puro reemplazo local, pero sí es cierto, en Rusia las marcas son como piratas casi. Incluso creo que no hay ni McDonald's, ahí tienen otra cadena de restaurantes que es como la copia de. No estoy tan seguro, pero recuerdo que vi un video, no sé si fue de Luisito Comunica, no me acuerdo, que alguien llegó a Rusia y vio que las cadenas de restaurante eran muy diferentes. Cosas de Putin y su gobierno. Cuando sales del aeropuerto ves palmeras, calor, gente tranquila, sientes como si estuvieras en una realidad paralela donde la gente es feliz. Muy raro. Y nunca voy a olvidar a un taxista, al taxista que nos llevó del aeropuerto al hotel cuando supo que éramos rusos, empezó a hablar en ruso. No es broma, es muy
rarísimo. Y lo más normal. ¿Dónde encontrás un taxista paraguayo que hable ruso? Cosas que solo pasan en Paraguay. Sobre la seguridad, tardé en acostumbrarme un poquito. Primer día caí en la calle y me temblan las manos porque tenía miedo de que me roben. En mi cabeza yo ya estaba decidiendo, listo, mi tinjo de negro, me pongo lentes, me pongo un bronceado falso, no quiero llamar la atención. Pero con el tiempo todo eso pasó, ahora me siento súper segura, excepto cuando me silban algunos tipos cuando camino por eso, no significa nada. Lo único que todavía me da miedo son los... Bueno, es que eso pasa. No, normalmente tenemos una fama en Latinoamérica, fama merecida, ¿para qué nos vamos a engañar? Tenemos cierta fama que nos hemos ganado a pulso de que nuestros países no son los más seguros, aunque yo me atrevería a decir que Paraguay, comparado con Guatemala, es casi un paraíso. Aún así, venís a Guatemala y probablemente no te va a pasar absolutamente nada, pero es más probable que te pase aquí a que te pase a lo mejor en un país de Europa. Tampoco nos vayamos a engañar. Perros enormes que están en las calles, sobre todo en zonas de casas, a veces me asustan porque hay poca gente y siento que si algún perro me ataca nadie va a salvar. Otro momento súper lindo, los perros. Recuerdo cuando fuimos con mi hermano a hacer los documentos, caminábamos por las comisarías y estábamos en shock. Porque nadie nos gritó, nadie nos trató mal, ni nos miró feo. ¿Cómo? Aunque nosotros estábamos recontra... Resulta, y eso también me ha llamado la atención, yo lo he dicho en otros videos, donde la policía en Paraguay son buenas personas. No quiero generalizar, la verdad. No es que todo mundo sea así, pero da la casualidad que las pocas veces que yo he tenido que hacer una tipo de interacción con algún policía aquí en mi país, solo digamos que no son los más amables. Por ahí me he encontrado alguno, dentro de todos, uno que ha sido decente, pero la mayoría te trata así con indiferencia, te dice así como que querés, medio trata así golpeado. No son amables, no tienen ningún tipo de atención a tu persona. Y lo entiendo, hacen su trabajo, son la autoridad y ellos quieren como mostrarse más rudos quizá, no lo sé. Y supongo yo que en Rusia es todavía peor. Pero en Paraguay son buena onda, al final de cuentas se puede ser la autoridad sin tener que ser mala onda, creo yo. Perdidos y haciendo todo mal, igual nos sonrían y querían ayudarnos. Eso fue muy extraño y con Mateo lo comentamos por muchísimo tiempo. También pasamos semanas preguntándonos qué es eso que toman todos los paraguayos en sus termos, qué es esa hierba en el vaso. Al mes ya entendimos, está permitido, todos lo toman y ahora nosotros también. Y lo mismo con el termo. El tereré. Después de un año entendí para qué sirve realmente y ahora no puedo salir sin mi termo porque siento que me voy a morir del calor. Siempre conmigo. ¿Cómo cambió mi vida? Mi vida cambió completamente, de verdad. A veces cambió completamente también. Aunque sigo siendo un poco nerviosa. Ya no es como en Rusia y eso me hace muy feliz. Ahora me tomo todo tan en serio. Y me gusta. Así que un pequeño tip para cualquier que quiera tranquilizarse un poco. Solo vine a Paraguay, toma un buen tereré, come chipas y la vida se vuelve hermosa. Dinero y la vida diaria. En este bloque quiero decir que acá todo es bastante barato comparado con Rusia. La comida, el alquiler y muchas otras cosas cuestan mucho menos. Y eso es muy agradable para mí. Sobre todo los taxis, aunque yo sigo usando colectivo porque me gusta más y no me mareo. Pero entero, los taxis acá son muy baratos. Paraguay es un país súper abierto e internacional, cosa que me encanta. Y acá puedes cambiar tranquilamente el dinero que ganas usando criptomonedas en los exchanges locales, que es lo que yo uso siempre. Si te interesa puedo hacer un video completo sobre eso. El alquiler es así. Eso ya lo he escuchado en 2-3 ocasiones en los videos, que yo les dije que no sé mucho de eso. La verdad es que para algunas cosas sí soy muy señor, y para el tema de criptomonedas y
NFTs y todas esas cosas, la verdad es que yo sí me quedé unos pasitos atrás. Tampoco me interesó mucho, pero ya he visto un par de videos donde mencionan eso de Paraguay, que hay algo ahí que tiene cierta ventaja, por así decirlo, a comparación de otros países, incluso de la región. En Guatemala no estamos ni cerca de hacer algo así, la verdad. Y me decepcionó un poco. Acá casi imposible alquilar sin inmobiliarias y sin pagar comisión. Y eso es triste. Pero bueno, aceptamos las reglas porque sí. Aunque el alquiler igual es bastante barato. Por ejemplo, yo vivo en un departamento que cuesta $550. Tiene 3 piezas grandes, muebles. A ver, para mí eso no es poca plata, la verdad. Si hacemos la conversión a guaraníes, son como 350,000 guaraníes, quizá. Quiero ver, voy a hacer las cuentas. Son 3 millones. No sé contar. Sí, son 3 millones. 3,800,000. Todavía me cuesta un poquito cuando son cifras muy grandes. El asunto es que eso cuesta. No está tan barato, pero supongo yo que es una zona céntrica. Y está en la zona segura y linda. Y si quieres algo más top, existen barrios como Las Lomas, donde desde $1,000 puedes alquilar lugares increíbles. Pero ahora yo prefiero algo más barato, sin muebles, quizá un poco más lejos, porque no necesito ir al centro seguido. Comida. Gente, este es el paraíso de verdad. La comida acá es súper accesible, barata, y lo que más me sorprendió que es nadie se pelea por la comida. En Rusia, por ejemplo, en casi todos los supermercados, los fines de semana se pelean por la comida. Mis favoritos. La comida es súper natural. Por ejemplo, compras tomate hoy, mañana ya está malo. Y no es porque sea malo, sino porque es natural. En Rusia, un tomate puede durar 3 semanas. Eso sí era raro. La carne tanto químico es locura, barata, deliciosa y excelente calidad. Y me dijeron que es un secreto que la carne paraguaya es la mejor del mundo. No voy a discutir. También hay productos que nunca había visto antes, como la mandioca, especialmente frita. Eso es espectacular. Sí, la mandioca, creo que hay ciertas regiones del mundo que no existe prácticamente. Literal, comer acá es una experiencia hermosa. Laboral acá. Sí, puedes decir que estoy loca de venir al otro lado del mundo sin trabajo, pero sí, yo vine sin trabajo y aún así empecé a buscar uno acá. En Rusia ya había empezado a estudiar español y acá seguí y tuve experiencias de trabajo muy grandiosas. Por ejemplo, cuando daba cursos de edición de videos para los paraguayos, esa da para una serie completa. Una chica rusa que no entiende nada de español paraguayo intentaba enseñar a gente local usando su español básico. Fue divertísimo y muy estresante. También se rompió un mito en el que yo un poco creía, que acá puede contratar extranjeros. Nunca más voy a creer eso. Todos los CV que envié, y ojo, soy analista de datos y editor de videos, fueron rechazados sin ni siquiera hablar conmigo. La única entrevista que tuve empezó con la pregunta: ¿y qué estás haciendo usted en Paraguay? Y después la conversación se fue a un lugar no muy agradable. Pero no me rindo. Yo sé que voy a encontrar algo acá y que algún día me van a pagar por lo que hago. Cosas que no me gustan. O sea que todavía está desempleada. Bueno, las redes sociales siempre son una alternativa, pero eso sí, en Paraguay hay que saberse mover mucho, la verdad. O poner un negocio. Yo, en lo personal, le recomendaría mejor poner un negocio antes que cualquier otra cosa. Creo que le podría ir incluso mejor. Empezar poco a poco. Sinceramente, después de un año, creo que no tengo derecho a decir que me gusta y que no me gusta, pero igual lo voy a decir. No me gusta que consideren a Paraguay un país de segunda categoría. Para mí es el mejor país, el más rico. Para mí es el mejor país, el más rico. Y no me gusta cuando la gente me dice que la verdad directamente. Parte de su mentalidad. En Rusia, si algo sale mal, te lo dicen en tu cara sin pensar en tus sentimientos. A veces extraño eso, pero no, ahora a veces quisiera que acá me digan las cosas de manera directa. Tampoco. Eso también pasa aquí, la verdad. Yo sí soy muy directo a veces, no tanto como otros, pero sí suelo decir como, mira, no quiero. A mí el no quiero, el no me gusta, el no tengo ganas, es algo que no me da miedo decirlo. Pero para algunos eso es como falta de cortesía y a veces sí se extraña que sean más directos.
me gusta a veces el clima y no el calor, el frío de invierno paraguayo. Es imposible vivir. Quiero que las cosas deberían estar construidas para calentar en el invierno y refrescar en el verano, porque yo a veces no podía dormir del frío y tampoco soy fan de reír en la calle. No sé si pasa en todas las ciudades, pero a veces incluso con las ventanas cerradas es demasiado fuerte. A veces ni siquiera puedo grabar un video porque pasa un camión súper ruido. Entonces, eso pasa aquí también. Esto valió la pena 1000 veces. En este año siento que viví 10 vidas, me parece. Cada día es pequeña aventura, gente amable, comida rica, buena temperatura, nuevas experiencias. Es un lugar donde te sientes segura, incluso siendo Latinoamérica. Y sí, me arrepentí de haber considerado Argentina si existe un país tan increíble como Paraguay. La verdad es que yo ni siquiera me he planteado la idea de viajar a Argentina. También puede ser un buen lugar. Pero bueno, antes de irme a Argentina yo me iría a Paraguay. Por razones evidentes, claro. Y bueno, cuéntenme, ¿les gustó este fondo? Me puse ahí un poquito el filtro amarillo para verme combinado con, con el fondo. Lo vamos a tener durante esta temporada. Si no vieron el video anterior, se los recomiendo. Ese lo hice yo a manita o a manito, como dicen los paraguayos. En fin, espero que les haya gustado. Por aquí están mis redes sociales, también se las dejo en la descripción. Si me quieren apoyar, dejen su like, su comentario, yo los voy a estar leyendo. La verdad es que me encantó este video y qué bueno que haya tenido la oportunidad de poder vivir en Paraguay, y yo creo que no se va a ir de ahí. Muchos han llegado a Paraguay y nunca más regresan a su país. En fin, espero que se hayan entretenido, les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho, hasta luego, bye.